Buenas noches, les damos la bienvenida. Estamos aquí para bendecirlos a ustedes, para bendecir a todos los que nos ven a través de internet, los que nos están escuchando en la radio. Este es nuestro programa Restaurando la Familia y hoy está con nosotros nuestro amigo Juan Carlos Mercado. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias, pastor, por tenernos acá en cuenta. Y la idea es que todo lo que desarrollemos hoy sea temas de interés para los padres y que necesitamos todos para la crianza de nuestros hijos. Gloria a Dios. Lo primero que queremos tocar en esta noche es la importancia de que nosotros como padres y como hijos aprendamos a reflejar a Dios en todo lo que nosotros somos. Es importante que reflejemos a Dios. Entonces vamos a leer en el Salmo 139, versículo 13 al 16. El Salmo 139, versículo 13 al 16 dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow, tremenda palabra. Nos está diciendo el Señor que todos nosotros desde el vientre fuimos formados. Y hablamos la semana pasada de que nuestros hijos también fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Estuvimos hablando de lo importante de la imagen en ellos. Pero hoy quiero profundizar un poquitico más de este versículo. Cuando dice que somos hechos a su imagen y que desde el embrión, desde lo profundo de las entrañas, nosotros fuimos formados, quiere decir que en el plan de Dios ya hay establecida una autoestima para cada uno de nosotros. Ustedes saben lo que representa la palabra autoestima, el concepto o el valor que tenemos cada uno de nosotros de sí mismos. Nosotros pensamos que en nosotros los adultos la autoestima es una cosa visible y fácilmente decimos: fulanito de tal es de baja autoestima, por su comportamiento, por su actitud, por su forma de responder, o porque vemos a una persona constantemente triste, aburrida, melancólica, o vemos una persona lo contrario, alegre, contenta, siempre teniendo éxito. Entonces fácilmente decimos: esta persona es de alta autoestima o de baja autoestima. Pero este pasaje que estamos leyendo hoy es necesario que lo entendamos desde el principio. Nosotros como padres y nuestros hijos, ambos debemos de gozar de una excelente autoestima. La autoestima de nuestros hijos comienza desde el momento que les hacemos entender a ellos quiénes ellos son. ¿Qué tan importante que mi hijo entienda desde la niñez que fue creado por Dios, que fue formado por Dios, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios? Si yo le hago entender a mi hijo desde la niñez que él fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces no van a haber lugares para los complejos, para la baja autoestima. Rápidamente, cuando los niños nacen, ya vienen con un montón de situaciones difíciles. Si la madre fue una madre maltratada en el embarazo, una madre insatisfecha, entonces dice que transmite a su hijo desde el vientre toda esta insatisfacción y rápidamente el niño empieza a manifestar la situación de la madre. ¿De dónde vienen los complejos? ¿Por qué nuestros hijos pueden ser acomplejados? ¿Por qué tenemos niños demasiadamente calmados, introvertidos? ¿Por qué tenemos niños que por todo están llorando? ¿De dónde viene eso? Esa no es la imagen de Dios. Esa no es la semejanza de Dios.
Quiere decir que en la formación de tu hijo hubo una intervención que no es positiva. Y empezamos a decirle al niño desde que nace cómo se parece a su papá, cómo se parece a su mamá. Entonces el niño va adquiriendo las actitudes y comportamientos de papá y mamá. ¿Cuándo le vas a decir a tu hijo que se parece a Dios? Que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Si yo le hago entender a mi hijo que él tiene la imagen y la semejanza de Dios, yo voy a evitarle a mi hijo un montón de situaciones contrarias y negativas. ¿Qué nos ha demorado a nosotros como adultos el madurar? ¿Por qué tenemos personas de 30, 40 años que decimos a veces no ha madurado? ¿Qué nos demora en madurar? ¿Qué nos hace madurar? Cuando nosotros venimos a Cristo, nos encontramos con Jesús y entendemos quiénes somos en Cristo, adquirimos una nueva actitud, un nuevo comportamiento, una madurez, una identidad. Y empezamos a madurar. Nosotros podemos enseñarle eso a nuestros hijos desde pequeños. Lo que nosotros nos hemos demorado 20, 30 años para aprender, lo podemos transmitir a ellos. Déjenme leer lo que tengo aquí. Dice, somos imagen y semejanza en nuestro raciocinio, en nuestra creatividad, en nuestra capacidad de comunicarnos y sentir, en nuestra voluntad. Nunca podremos ser totalmente iguales a Dios, pues Él es el creador, pero podemos reflejar su carácter al transmitir amor, al transmitir perdón, misericordia, gracia. Cada uno de nosotros puede transmitir en su actitud y comportamiento el amor de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Porque si yo entiendo que fui hecho a la imagen y semejanza de Dios, yo tengo un modelo en la palabra de a quién yo me debo parecer. Y esto que estamos viendo hoy va a ser muy importante si nosotros se lo sabemos transmitir a nuestros hijos. Un hijo, un niño que sabe que está hecho a semejanza de Dios, no va a ser un niño lleno de complejos, no va a tener una autoestima por el piso, porque desde ya le estamos dando identidad. Fallamos nosotros cuando esperamos que el tiempo pase. Entonces, saber que fuimos creados a la imagen de Dios es una herramienta ¿para qué? Para ayudar a nuestros hijos en su autoestima. No me puedo conformar yo como padre en saber que yo soy creado a la imagen de Dios. Tengo que transmitirlo a mis hijos para que ellos entiendan qué es bueno y qué es malo. Entonces, es bueno enseñar a nuestros hijos que el valor de ellos no tiene que ver con su color de piel, no tiene que ver con su color de ojos. Ah, es que aquel tiene los ojos azules y yo los tengo negros. ¿Verdad que no? No tiene que ver con eso. No tiene que ver que el valor de mi hijo es si es moreno o es rubio. Hay que enseñarle a los hijos que ellos no valen por el dinero que tengan o por las cosas que tengan. El valor de un joven no es por el colegio en el que él estudie o no estudie. Y eso es lo que la sociedad nos brinda. Los jóvenes creen que ellos valen por esas cosas. O un joven que tiene un físico aparentemente bonito cree que está por encima de los demás. Todos esos son errores de una autoestima falsa. Nuestra autoestima no obedece a la apariencia física, Juan Carlos. Aquí hay un punto muy importante y es que es enfocarnos en que la autoestima no tiene nada que ver con lo que nos ofrece el mundo, no tiene nada que ver incluso con lo psicológico que nos da el mundo. Si nosotros empezamos a mirar la misma formación de nuestros hijos, muchas veces caemos en el error
cuando hablamos de la autoestima y vemos que nuestro hijo no tiene las actitudes que debería tener o que posiblemente nosotros estamos fallando en entregarle y llevamos a nuestro hijo al psicólogo. La autoestima no tiene nada que ver con la psicología. Eso es lo que nos vende el mundo. Y entonces, por lo tanto, como nos lo vende el mundo, hace que nuestro hijo sienta un temor en cada una de las áreas en las que él no se siente fuerte, como lo decía el pastor Walter, en lo que tiene que ver con su apariencia física, en la necesidad de ese mismo hijo de agradarle a los demás. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que la autoestima depende de su creador, de su Dios, que lo hizo a imagen y semejanza, obviamente nuestros hijos van a estar fortalecidos en esa autoestima y van a estar seguros de para dónde van, porque no es lo que dice el mundo sobre ellos, sino lo que Dios dice sobre nuestros hijos. ¿Quién se encarga de transmitir esto? Nosotros los padres. Tú miras a tu hijo dentro del hogar, su comportamiento, su actitud. Pastor, este muchacho no le gusta compartir con nadie. Pastor, este hijo mío se encierra en la habitación, no sale. O pastor, mi hijo no quiere la casa, ama la calle. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué hacer con la rebeldía de mi hijo. No sé qué hacer con la grosería de mi hijo. Todas esas situaciones son vacíos y son expresiones, un comportamiento de situaciones que no se trabajaron en la vida del hijo. Es muy importante que nosotros entendamos que es imagen y semejanza. Cuando dice la palabra que Dios creó varón y hembra, no dice que la hembra es más que el varón, ni el varón más que la hembra, ¿verdad que no? Nadie está por debajo ni por encima. El machismo le enseña al niño que por ser varón está por encima. ¿Qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos a través de la palabra? ¿Cuál es el lugar de nuestros hijos? Entonces, hoy en día le echamos la culpa a la sociedad de por qué mi hijo se perdió, de por qué mi hijo se descarrió, por qué se desvió. Lo que hace la sociedad es llenar en el corazón de tu hijo los vacíos que tú como padre no llenaste. Aquellas áreas que nosotros no llenamos, no organizamos, la sociedad las llena. Y aquí cometemos un error gravísimo, porque para esto estamos nosotros colocados como padres. Nuestra tarea, la tarea de papá y mamá, es enseñarle al hijo que su autoestima proviene directamente de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó a mi hijo? ¿Para qué Dios te trajo al mundo? ¿Cuál es tu función? Pero pastor, eso se lo enseño cuando tenga 20 años. No. Instruye al niño pequeño, instrúyelo. Enséñale esto. Dale el valor de quién es él. Y entonces va a responder cuando esté grande. Mira lo que dice Salmo 139, 1 al 3. 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Según ese salmo, esos versículos, ¿qué no conoce Dios? ¿Qué no conoce Dios de nosotros? ¿Qué no conoce Dios de nuestros hijos? Nada le es oculto. Dios conoce nuestros caminos. Dios conoce mis inclinaciones. Dios conoce las inclinaciones de mis hijos. Si Él los conoce, si Él nos formó, ¿hacia dónde debo yo dirigir los pensamientos de mis hijos? Las decisiones de mis hijos. ¿Quién te formó, hijo mío? Dios, mamá. Ah, bueno, si Dios te formó, tú como hijo tienes que saber cómo piensa Dios. Si Dios te formó, es porque Dios tiene un propósito contigo.
Es importante, hijo, que conozcas el propósito de Dios en tu vida. Si hay algo que me agrada cuando comparto con Camilo, en la poca edad que tiene, con mi hijo, es que en medio de las situaciones difíciles, él dice con su propia boca: papi, es que para esto nací yo, para pastorear. Sí, papi, ¿qué podemos hacer si para esto yo nací? Y desde los 9 años que Camilo empezó a predicar, él entendió que para esto nació. ¿Saben nuestros hijos para qué nacieron? Tú como padre te has encargado de enseñarle a tu hijo para qué nació. Muchas veces nuestro hijo está a la deriva, no sabe para dónde va, no sabe quién es, pero el culpable directo de la falta de identidad de tu hijo eres tú, papá, eres tu mamá. Uno ve en reportajes de TV ya niñas de 4, 5, 6 años metidas en el modelaje. Mamá patrocinando eso. Y ya encontramos niños de 7, 8 años cantando y compitiendo, ¿verdad? Excelentes. Mamá alimentando eso. ¿Alimentamos la autoestima de nuestros hijos a través de la palabra de Dios? Dios, cuando nos formó con talentos. Dios le dio talentos y dones a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen dones y talentos. Nosotros tenemos que trabajar con ellos para que ellos identifiquen los dones y talentos que ellos tienen dados por Dios. Esos dones y talentos que ya Dios dio y que nosotros como padres tenemos que ayudar a descubrir, van a ser la herramienta para el desarrollo de la vida de nuestros hijos. Pero a veces no pasa así. Viene su hijo a la iglesia, lo he montado en la batería. El niño le dice al pastor: me gusta tocar la batería. El pastor dice: qué bueno, hijo, hágale, que alguien le enseñe. Y la mamá dice: ¿cómo? ¿Mi hijo en la batería? ¿Ah? Porque la mamá no sabe para dónde va su hijo todavía. ¡Ah! ¿Y usted sí quiere que ese muchacho sirva, pastor? ¿Quién lo está diciendo? La mamá, el papá. Mamás que le dicen a uno: yo nunca me imaginé a mi hijo adorando a Dios. En la vida, cantando, mi hijo. Nunca. Qué tristeza, ¿verdad? Porque los primeros que debemos de conocer el talento y los dones de nuestros hijos son nosotros, los padres. Y con esos talentos y con esos dones nosotros podemos trabajar. Le voy a pedir a Juan Carlos que me repita el versículo 13 y 15. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Si Dios hizo todo eso y habla desde las entrañas, una formación completa, quiere decir que en su imagen Dios coloca en cada ser humano la capacidad para amar, la capacidad para entender, la capacidad para hacer su voluntad, dones y talentos. El corazón del ser humano también tiene inclinación espiritual. Dios coloca en el ser humano inclinación espiritual y todos fuimos creados en una forma única. Si tú sabes que en el corazón de tu hijo Dios colocó inclinación espiritual, entonces tienes la herramienta
para empezar a formarlo desde ahora. Yo he ido a casas de ustedes, me han invitado a comer, nos hemos sentado a la mesa, la comida está servida, he visto al papá coger la cuchara y mandársela a la boca, y el niño de 2 años decirle: papi, ¿no has orado? ¿Por qué? ¿Por qué el niño nos enfrenta a nosotros? Usted me sienta a un niño aquí de 5 años a escuchar el mensaje y usted está junto a su hijo y el niño me escucha, y en su casa, cuando usted comete un error, el niño le dice: pero papi, el pastor no dijo eso, el pastor dijo esto. ¡Qué tremendo! El corazón de tu hijo todavía no está contaminado, hay una inclinación espiritual. Somos nosotros como padres los que dejamos pasar esa preciosa oportunidad de aprovechar esa inclinación y poderlo sacar adelante. Igual de eso radica en que estamos también muchas veces fallando y cometiendo un error, y es que traemos los hijos a la iglesia y los dejamos, o dejamos la educación o la formación de nuestros hijos al mensaje que da el pastor. Entonces, cuando llegamos a la casa, ellos que sí están puros, ellos que sí reciben, que tienen disposición del corazón, hacen todo conforme a la enseñanza de Dios. Mas nosotros como papás muchas veces desfallecemos en eso. Entonces eso es un llamado de atención que nos hace incluso la misma palabra, porque en el libro de Eclesiastés 3, que ayer lo enseñaba incluso, nos dice Dios que hay tiempo para todo. Entonces, como hay tiempo para todo, nosotros debemos tener la sabiduría para saber encaminar a nuestros hijos en los determinados momentos y en el momento apropiado, para que cada uno de los talentos, cada uno de los dones que nuestros hijos tienen se puedan desarrollar sin ningún temor, para que se puedan hacer conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Es tremenda esta enseñanza, les voy a leer lo que tengo escrito aquí. Nos diseñó de tal forma que cumplamos su deseo y plan. Nuestros hijos, ojo, no son accidentes, no son molestias, no son estorbos, no son impedimento para nuestra realización. Nuestros hijos fueron creados con un propósito. Es que lo que hace que este niño nació, yo tuve que dejar de estudiar, pastor. Tuve que dejar de prepararme. O sea, me estás diciendo que tu hijo es un obstáculo para tu realización como papá o como mamá. ¿Cómo estás manejando el tiempo? Ellos no son un obstáculo. Queremos atender una visita de adultos. Entonces el niño está castigado con el televisor o con el play. Pero como llegó una visita y el niño me está estorbando, vaya y prenda el play, 1 horita. ¿Pero por qué? Porque me está estorbando. Me llegó una visita. Es tu hijo una molestia. Es un estorbo. Es un error, ¿verdad? Cuando usted anuncia una visita en su casa, usted ve cómo corre el niño. El niño espera la visita con entusiasmo, con alegría. Y cuando uno toca la puerta, el niño corre a abrir. ¡Mami, ya llegó! El niño tiene una expectativa. Él está esperando la visita. Mami, le traigo el jugo ya. Vayan a ver televisión. Qué necios somos, ¿verdad? Los sacamos del paquete, nos deshacemos de ellos. Dios, escuche bien, nos entrega un hijo cuando nace. Nos entrega un hijo con ese cuerpo que tiene, que usted tiene que cuidar, ¿verdad? Nos entrega un hijo con maravillosos atributos. Nos entrega un hijo con potencial
con talentos y dones. Dios nos lo entrega completo. ¿Quién lo tiene que descubrir? Nosotros. ¿Quién lo tiene que dimensionar? Nosotros. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros descubrimos y desarrollamos a nuestros hijos. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a ver en ellos lo que ellos en verdad son. Lo vamos a poder ministrar. Vamos a poder estudiar, orar, pedir sabiduría. Vamos a aprender a pasar tiempo con ellos. Vamos a educarlos. Es nuestra tarea. Si yo me dedico a mi hijo, yo voy a descubrir la obra divina de Dios en mis hijos. Me voy a dar cuenta quiénes son, cuánto potencial tienen y dónde pueden llegar si nos dedicamos a esa tarea. Y yo lo digo como padre porque muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo y esperamos a que nuestros hijos tengan cierta edad para poder trabajar con ellos. Y es el error que cometemos. Yo me demoro mucho para descubrir que soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y me deleito en lo que soy ahora. Pero también descubro que mi hijo fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si yo trabajo con mis hijos, yo me voy a evitar muchos problemas en la vida y le voy a evitar a mi hijo procesos que quizás no tenga que vivir. Cuando nuestros hijos se van a la calle y se refugian en cosas que no son de Dios, vicios, adicciones, amistades, inclinan su corazón a las pasiones inmorales, homosexualismo, lesbianismo, voy a tener que reconocer que hubo áreas en la vida de mi hijo que yo no trabajé. Vacíos que fueron llenos por gente externa a mí que soy su papá. Porque en nuestras manos está el trabajar los talentos y los dones de nuestros hijos. Yo como padre debo de saber cuál es el propósito de Dios con mis hijos y encaminarlos, no soltarlos. Y si yo le enseño a mi hijo que él fue hecho a imagen y semejanza de Dios y le enseño en qué consiste esto, todas esas situaciones de baja autoestima que se presentan hoy, que usa el enemigo para dañar, las podemos sacar y las podemos eliminar. La baja autoestima son secuelas de una falta de desarrollo en la vida de nuestros hijos. Cuando usted ve a una persona que físicamente crece, pero que no maduró como persona, que usted lo ve de un tamaño alto, pero todavía juega como un niño, usted no lo ve como algo normal. Cuando una persona crece físicamente, pero no crece espiritualmente, es un fenómeno. ¿Qué es un enano? Alguien que su crecimiento se detuvo, se quedó enano. Espiritualmente tenemos muchos enanos. Gente que físicamente dentro de la iglesia usted los ve de buena estatura, pero espiritualmente no han tenido crecimiento. No saben discernir entre el bien y el mal. No saben separar lo bueno de lo malo. Todavía toman malas decisiones porque en esa área no han crecido. Ese es nuestro trabajo como padres. Vigilar que nuestros hijos estén creciendo
espiritual y emocionalmente. Y que la ruta de mi hijo esté enmarcada en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si yo entiendo este tema a fondo, si usted entiende este tema como Dios quiere que lo entendamos, todo problema de autoestima, de baja autoestima, se tiene que ir. Y si yo lo entiendo, voy a saber cómo ministrar a mis hijos a partir de hoy. Cómo voy a orar por ellos. Y cuáles son las conversaciones que tengo que tener con ellos. ¿Qué está llenando el corazón de nuestros hijos? ¿Quién está llenando los vacíos? ¿Qué está llenando o con qué estamos respondiendo a sus temores? ¿O quién lo está haciendo? Es muy importante que nos volvamos a ellos y que trabajemos la autoestima. Es también fundamental cuando nosotros hablamos, iniciando la clase, decíamos que era la valoración que las personas tienen de sí mismo, el autoestima, es enseñarle también a los hijos en esa formación que les estamos dando día a día, enseñarles que cuando más grandes se van a sentir es cuando dependen de ese Dios que los creó, porque la palabra, el mundo nos puede desanimar de muchas formas. De hecho, nuestras mismas familias nos han desanimado a nosotros desde niños. Nosotros hemos cometido el error muchas veces de desanimar a nuestros niños y decirle: es que usted no es capaz, es que usted no puede, porque estamos transmitiendo esos mismos temores que nos infundieron a nosotros. Pero hay una enseñanza muy clara que tiene la Biblia con relación a esto y la palabra de Dios en su perfección. Cuando el mundo le puede decir a nuestros hijos que no pueden, cuando el mundo les dice usted no es capaz, nosotros ya como padres hemos hecho la tarea de decirles que todo lo pueden en Cristo, quien es el que les da fortaleza. Cuando nuestros hijos introyectan eso en su forma de vivir, en su corazón, y lo creen, seguramente vamos a estar nosotros confiados de que hemos hecho una buena tarea y nuestros hijos lo van a introyectar para su vida. Enseñarles que la palabra es clara, que Dios no miente, que ellos tienen todos los talentos hechos por Dios, que son creación de Dios y que por lo tanto todo lo pueden en Cristo, que les da fortaleza, porque tanto ama Cristo, ama Dios a nuestros hijos, tanto los ama que ha dado a su Hijo para que muera por Él. ¿Por qué? Porque la vida de nuestros hijos, así como la de nosotros, tenía tanto valor que Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros y por nuestros hijos, por supuesto. Amén. Esto empieza por casa, Juan Carlos. A veces nosotros hicimos una mala elección de pareja. Simplemente nos enamoramos y no hemos proyectado nuestro matrimonio a un nivel de éxito. Cuando dentro del matrimonio empiezan a haber fracasos, lamentablemente papá o mamá empiezan a mirar por culpa de quién viene el fracaso. Y a veces nos casamos con alguien que igual pasó situaciones parecidas a las que están viviendo nuestros hijos ahora. Nos casamos con un hombre que no tenía un papá, una identidad paterna, un niño abandonado o una mujer que se crió con su abuela. Igual esta persona viene con problemas de autoestima. Cuando nosotros nos casamos, estamos adquiriendo un compromiso muy serio. No es solamente tener a alguien a mi lado. Yo tengo que trabajar con la autoestima de esa persona con la que yo me casé. Yo puedo sacar a mi esposa del anonimato, de su forma de ser, y levantarla para que sea mi ayuda idónea. Entonces, lamentablemente, si tengo un esposo con una autoestima baja, faltó de carácter, faltó en la toma de decisiones, irresponsable, con facilidad le digo a mi hijo desde pequeño: saliste igualito a tu papá. ¿Qué acabo de hacer con la autoestima de mi hijo? ¿A dónde estoy remitiendo la autoestima de mi hijo? ¿Cuál identidad le estoy dando a mi hijo? La identidad del padre. Es un daño terrible. O el padre igual le dice al niño: qué lástima que heredaste la forma de ser de tu mamá. Mire nuestras palabras, que a veces decimos: pero hijo, no me presta atención a la bobada que le dije.
la bobada que usted dijo afecta la autoestima de su hijo. Su hijo va a empezar a mirar cómo se comporta su papá, cómo se comporta su mamá, y empieza ¿qué? A imitar hábitos. ¿Quién lo envía allá? Papá, mamá, por utilizar palabras no correctas. Yo le doy gloria a Dios que tuve una madre que trabajó mi autoestima. Tuve un padre que la destruyó, pero una madre que todos los días contrarrestaba lo que él decía y me ponía en alto. Tuve una madre que siempre me dijo, usted va a ser mi orgullo, su familia va a ser diferente, yo espero mucho de usted, y nunca me dejó conformarme. Y eso es un fruto que tengo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Ok, vamos a abrir el espacio a algunas preguntas. Por favor, pasemos un micrófono. Prepare su pregunta. Nos ponemos de acuerdo. Y espero que no dejen nada, ninguna inquietud allí adentro, sino que podamos nosotros resolver cualquier inquietud. Son herramientas que Dios está poniendo en el día de hoy para nosotros y nuestra familia. Sí, Héctor. Pastor, más que una pregunta es como reforzar un poquito en la parte de los apodos. Mire, de pronto usted le dice a su hijo, ay, el jorobado, el narizón, el chiquito, el flaco, el gordo. Eso sí que incide también en la autoestima de una persona. Lamentablemente, no sé por qué nuestra sociedad es dada a colocar apodos negativos. Fíjese usted en los apodos. El 70% de los apodos son negativos. Lamentablemente nosotros mismos como padres a veces contribuimos a eso. Yo escuchaba a mamá que le dice a la niña, Chichi, venga. ¿Y por qué le dicen chichi? Ay, sí, cuando estaba chiquita y quería orinar decía, mami, chichi, y así la dejamos. ¿Usted cómo cree que se siente su hija a los 15 años? ¿Usted sabe lo que usted puede hacer en la vida de su hija? Y encontramos cantidad de sobrenombres que ya marcaron a nuestros hijos. Si estamos hablando de autoestima, ¿cómo vamos a hablar de oveja negra en la casa? ¿Quién tiene una oveja negra en la casa? ¿Verdad que no? Ese es el resultado. Y lo que Héctor está aportando es muy importante. Yo no recuerdo haber llamado a ninguno de mis 3 hijos con sobrenombre y nunca lo permití. Nunca lo permití. Si usted me dice, ¿y cómo le decían a Camilo? ¿Camilo? De pronto Mateo, Teo, Juliana, Julie, el nombre. Pero no habían sobrenombres que degeneran la autoestima del joven. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Sí, Marina. Dios lo bendiga. Pastor, yo siempre me he preguntado por qué mi hija Laura, desde que estaba muy pequeñita, siempre estuvo en desacuerdo con muchas cosas de ella. Ella me decía, cuando empezó a hablar, me decía, mami, ¿yo por qué soy negra? Yo, mami, pero si todos nosotros, si su papá es moreno y yo no soy blanca, ¿cómo? No, es que yo no quería ser morena. Después, el cabello liso, pues yo, ¿por qué no tengo el cabello crespo como usted? Yo no quiero tener el cabello así. Laura con eso se hace crespos o algo. Y siempre ha tenido temor en el colegio, siempre la han identificado como la niña callada, como en la casa ella es alegre, extrovertida, se ríe, juega, de todo. Habla, pregunta, pero si ella sale a algún
campo donde hayan personas que no conoce, ella no habla, no se expresa para nada. Suda, si alguien le pregunta algo, ella ya está con las manos sudorosas y temblando. Y yo siempre he tratado de decirle, mami, usted es muy hermosa, usted es una negra muy linda, usted es muy inteligente, tal. Pero yo veo que ella, ese temor, o sea, la domina. ¿Cómo puedo yo? Es muy importante transmitirle a los hijos lo importante que son para nosotros. A veces los hijos no se sienten importantes para nosotros. Yo he tenido muchos trabajos con los hijos del medio a veces. A veces los hijos se dan una posición ellos solos. Como mi hermana es la niña, para ella es todo. O la menor dice, claro, la mayor se lleva todo. O el de la mitad dice, a mí me tocan los sobrados de mi hermano. Y a veces miramos eso. Muchas veces nosotros mismos no tenemos la culpa directamente de los complejos de nuestros hijos. Pero por eso es tan importante la comunicación con ellos, porque ellos empiezan a crear en su mente situaciones, figuras, empiezan a presuponer y a creerse ellos mismos la mentira. Nosotros tenemos que empezar a valorar desde el vientre, desde antes de nacer, a nuestros hijos. Yo recuerdo, Marina, y muchos aquí saben el testimonio, una vez me llamaron del colegio para decirme que Mateo estaba perdiendo 5 materias y que si se acababa el año, el niño perdía el año. Y yo siempre tuve una política con mis hijos, y es que en mi casa nadie pierde un año, porque yo no voy a pagar un año 2 veces. Y siempre les he dicho, ustedes no tienen complejos, nada les ha faltado, su responsabilidad es estudiar. Y Alba me dijo, ¿qué vamos a hacer con Mateo? Y yo le dije, yo comparto con él. Ya que el día yo salí con mi hijo a compartir, comernos un cono, a hablar, y solamente le compartí a mi hijo desde el momento de su gestación, cuando su mamá estuvo embarazada. Solamente le compartí un tema. Mateo, yo recuerdo cuando tu mamá quedó embarazada de vos. Automáticamente llamé la atención de Mateo. ¿De verdad, papi? ¿Y por qué? Y le dije detalladamente qué cosas yo recordaba. Luego le conté la alegría que me produjo su nacimiento, cómo yo subí aquellos 6 pisos de la clínica corriendo, lo grande que él nació, y empecé a hablar solo de él y de mí, como papá y como hijo. A los 2 meses me llamó la maestra y me dijo, ¿qué usted hizo con su hijo? Parece un alumno completamente nuevo. Se recuperó en 2 meses. Yo no le pregunté por las materias, yo trabajé su autoestima. ¿Cuánto tú vales para nosotros, Mateo? ¿Qué estamos esperando de ti? Lo importante que eres en nuestra familia. La misma iglesia, hace 15, 16 años que iniciamos la iglesia, decían dentro de la iglesia, es que su consentido es Camilo. Eso se ve, usted no habla sino de Camilo. La gente le gusta hablar. Yo les dije, ustedes están bien equivocados, porque dentro de la casa, Camilo consiente a Mateo, mamá le corría a Mateo, Juliana se ve en Mateo. Si vamos a hablar de consentidos, es al revés. Y a veces nosotros somos muy dados a hacer eso. Ahora, Marina, es muy importante lo que recibe mi hijo estando en el vientre de la madre. ¿En qué ambiente fue engendrada esa niña? ¿Dentro de un matrimonio legal o ilegal? Su mamá salió de la casa embarazada huyendo, con temores. ¿Cuáles fueron las situaciones? Todas aquellas situaciones que la mamá recibe se transfieren directamente al bebé. Y ahí vienen los temores. ¿Cómo remediamos eso? Pidiéndole perdón a nuestros hijos. A veces nosotros no le hablamos a nuestros hijos de cómo fueron engendrados, no compartimos con ellos de cómo fue aquel embarazo, por situaciones o por vergüenza o porque no hay tiempo. Es muy importante que nuestros hijos sepan en qué ambiente nacieron y cuánto nosotros les amamos. Esa es la primera seguridad que el niño tiene. ¿Ok? ¿Alguien más?
todo está bien. No es tarde. Pastor, ya me cogió la tarde. Ya mis hijos se casaron y se fueron. Si hubiera sabido esto antes, no. Mientras que el padre tiene vida, el padre tiene tiempo de restituir al hijo. Siempre vamos a tener la oportunidad de enderezar lo que está torcido. Mostrémosle a nuestros hijos cómo estamos pensando ahora. Entremos a usar estas herramientas y a trabajar con ellos. Y los vamos a conocer. Escuchémoslos. Nos vamos a dar cuenta. Solo hágale esta pregunta. Pregúntele a su hijo si sabe qué es autoestima. Defínale usted al concepto a su hijo, defínale usted mismo qué es autoestima. Enséñele qué tan importante es la autoestima y de dónde viene. Enséñele a su hijo que la autoestima no depende ni del dinero, ni del lugar donde él vive, ni porque sea morena o blanca. Muéstrele a su hijo que la autoestima es la identidad que él tiene en Dios, el que lo creó, y él va a entender. Entonces vamos a tener excelentes resultados. Ustedes que nos están viendo a través de este medio, no tengan temor en escribirnos a través de la página web, de llamarnos. Estamos para bendecirlos. Ustedes y nosotros, nuestros hijos, son llamados con un propósito y este es el tiempo de Dios para ellos. ¿Cuántos lo creen? Demos un aplauso fuerte al Señor. Que Dios continúe bendiciéndolos.